Buenos días y hola a todos. Soy Ray Ruga, CEO de FinTech Americas y déjenme decirle algo. Estoy absolutamente encantado de estar de vuelta en FATV. Ha pasado un tiempo, ¿verdad? Y no puedo creer que ya estamos pasando a la mitad de noviembre. En serio, ¿dónde se ha ido este año? Parece que fue ayer que estábamos haciendo predicciones para el 2025 y mira, ya estamos casi en las fiestas. Pero bueno, antes de comenzar, me encantaría saber desde dónde nos están acompañando hoy. Bueno, acá veo de Guatemala. Hola Carlos, está Anthony de Curazao. Mira, Lázaro de Uruguay. Bienvenidos. A ver, ¿quién más? Desde Venezuela. Aquí, mira, estamos teniendo muchas personas acá de todos lados, como siempre, de Chile. Bienvenido, Andrés. Acá feliz Honduras. Bueno, aquí mira, estamos acá, casi toda la América ya está representada. En El Salvador, la República Dominicana. Buenísimo, Paula, bienvenido. Ecuador, buenísimo. Mira que aquí, bueno, aquí estamos todos uniéndonos otra vez ya casi a fin de año. Y bueno, me hace muy feliz a mí de ver toda nuestra comunidad. Otra vez, Ronnie, ¿cómo estás, Ronnie? Gusto de saludarte. Fabiola de Paraguay, Banco Central de Ecuador. Hola, María Teresa. Y ahí llegó México, faltaba México. Y Juan Pablo de Argentina. Bueno, aquí arrancamos. Es increíble de ver la diversidad de nuestra comunidad reunida aquí hoy. Y ahora sí, el verdadero placer darles la bienvenida a un nuevo episodio de FATV Masterclass, un espacio que hemos diseñado específicamente para acompañarlos en su desarrollo profesional y sobre todo para ayudarlos a entender los grandes desafíos que se está enfrentando nuestra industria financiera. Y hablemos claro, el entorno en el que operan hoy los bancos y las instituciones financieras evolucionan a una velocidad que francamente da vértigo. La tecnología avanza, los usuarios cambian sus hábitos, a veces de un día para otro, y con ello también evolucionan los desafíos que enfrentamos. Por eso consideramos fundamental ofrecerles programas educativos que les permitan navegar este escenario con mayor claridad y, lo más importante, con preparación real. En esta ocasión vamos a abordar un tema que no es solo relevante, es crítico: la lucha contra el crimen financiero y la necesidad de adoptar un enfoque Identity First para prevenirlo. Seamos honestos, el fraude digital ha dejado de ser un problema ocasional para convertirse en una auténtica industria global. Hoy los ciberdelincuentes operan con la misma profesionalización, escala y sofisticación que cualquier empresa de tecnología de Fortune 500. Y los números no mienten. Se estima que el costo del ciberdelito alcanzará los 10.5 billones de dólares anuales en el 2025, según un reciente Fraud Intelligence Report publicado por FaceFeed. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el PIB de la mayoría de los países del mundo. Este incremento se explica en parte por la expansión del modelo Fraud as a Service. Sí, ahora el fraude ya también es as a service. El uso de deepfakes cada vez más realistas que engañarían hasta la propia madre de uno, y los ataques automatizados que continúan situando a la banca entre los principales objetivos. Ante este panorama, los equipos de seguridad más innovadores, lo que van a paso adelante, están adoptando un modelo de Identity First, en el que la identidad del usuario se convierte en el eje central, en el corazón mismo de toda la estrategia de protección. Como verán hoy, este enfoque no es solo una buena idea, es clave para detectar amenazas más temprano, responder de manera más eficaz y garantizar experiencias más seguras a lo largo de todo el Customer Journey. Y como saben, nuestro objetivo es claro: ofrecerles contenido actualizado, práctico y accionable que pueden aplicar directamente, mañana mismo si quieren, en su operación diaria para fortalecer sus estrategias de prevención y seguridad. Además, como de todas nuestras sesiones de FATV, este Masterclass será totalmente interactiva.
Como vimos aquí, tenemos saludando a todo el mundo de nuestra región y pueden hacer preguntas acá y tenemos esperando. Después de la presentación de hoy, yo volveré para tomar las preguntas acá y poder dar la respuesta a las inquietudes que puedan tener. Bueno, y por supuesto, recuerden que quienes participen al menos del 75% de la sesión recibirán un certificado oficial, ideal para sumar a su hoja de vida y a su perfil de LinkedIn, porque nunca está de más tener reconocimiento que valida su compromiso con el aprendizaje continuo. Bueno, ahora sin más preámbulo, le cuento que el masterclass de hoy estará a cargo de alguien que realmente conoce ese tema a profundidad. Alejandro Gómez de Cuenca, Senior Vice President, Partner Channel en FaceFeed. Alejandro es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia internacional liderando estrategias de tecnología avanzada en los 5 continentes. Ha participado en la implementación de más de 30 proyectos críticos a nivel nacional, especialmente en soluciones de identificación nacional, sistemas de gestión fronteriza y de seguridad y sistemas de misión crítica de IT. Es un verdadero apasionado de las tecnologías emergentes, desde blockchain hasta la inteligencia artificial, y cuenta con una sólida trayectoria definiendo de estrategias tecnológicas, hoja de ruta de producto y experiencias de usuarios que realmente funcionan. Y FaceFeed es una empresa de tecnología española especializada en la protección y verificación de la identidad digital, destacada por su enfoque riguroso en la seguridad y la integridad de los datos. Fue fundada en el 2012 y al día de hoy atiende a necesidades de más de 300 clientes en más de 25 países, proporcionándoles soluciones innovadoras que abordan algunos de los desafíos de seguridad más urgentes en un entorno digital en constante evolución. Bueno, ya sin más preámbulo, bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Ray por la introducción. Estoy perfectamente ansioso de comenzar y compartir, digamos, al menos información interesante. Creo que va a ser muy actualizada, digamos, para todos, digamos, nuestros oyentes, ¿no? Y darles, desde luego, la bienvenida a todos ellos. Bueno, ya como viste, tenemos acá participantes de toda América Latina. El escenario es todo tuyo. Como le comenté a la audiencia, yo estaré volviendo al final para acompañarte en la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, más que nada, antes, digamos, de comenzar, darle las gracias otra vez y la bienvenida, digamos, a todos los que se han conectado y han decidido gastarla o usar una hora de su tiempo para compartir conmigo y con FinTech Américas y charlar, digamos, sobre un tema muy actual, ¿no? Que es el crimen financiero, ¿no? No estamos hablando de lo que es solamente fraude, sino que estamos hablando de algo más complejo, ¿no? Hay una transformación clara en lo que es el sector. Hay nuevos desafíos, sobre todo por la irrupción de la inteligencia artificial y la democratización, digamos, de herramientas para perpetuar fraude, que ya han llevado, digamos, a todo un escenario de batalla completamente distinto a lo que veníamos estando acostumbrados, digamos, anteriormente, ¿no? Y lógicamente, antes de comenzar, darle las gracias a FinTech Américas por darnos este espacio y espero y creo que va a ser interesante, digamos, para todos, ¿no? Voy a ir pasando a diapositivas. Bueno, antes de centrar el tema, ¿no? Ir directamente a lo que es el terreno, vamos a usar la imaginación por un segundo, ¿no? Y imaginémonos por un momento que alguien se despierta mañana, ¿no? Siendo tú, ¿vale? No robó tu teléfono, no entró en tu casa siquiera, simplemente decidió ese día, pues, ser tú, ¿no? O sea, como te llames, Alejandro, Claudia, lo que sea, pues ese día una persona, un hacker o digamos, una solución, digamos, de fraude o de crimen financiero, pues decidió ese día, pues, ser tú, ¿no? Con tus datos, pues abrió una cuenta bancaria con tu cara, con tu nombre, tus datos, potencialmente pidió un crédito. Hay entidades, digamos, que te otorgan créditos de forma inmediata. Lo consiguió, afortunadamente, porque tú eres una persona ejemplar y tu rating crediticio es excelente. Y luego, pues, él obtiene el dinero y luego, pues, desaparece con él. O incluso, digamos,
accede a tu cuenta y quita o transfiere dinero de tu cuenta a otros y desaparece sin tú enterarte de nada, ¿no? Esto en realidad no es ciencia ficción, ¿no? Esto es una realidad que ocurre aproximadamente 250.000 veces al mes en Latinoamérica. O sea, y sin contabilizar, potencialmente la cifra es mucho más extensa. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha cantidad de fraude o que no se detecta o que no se reporta, ¿no? Por eso, digamos, las cifras y el baile de cifras en cuanto a pérdidas o, digamos, cómo afecta al sector financiero en Latinoamérica no son siempre exactas, ¿no? Así que tener un poco de precaución a la hora de leerlas, ¿no? Hablamos, de hecho, un dato interesante. En Latinoamérica estamos hablando de aproximadamente de un coste de $250.000, ¿vale? Promedio por cada caso de fraude, digamos, perpetuado. Me refiero a lo que es en grandes entidades, no solamente a la hora de, por temas de cumplimiento normativo o si, sobre todo, digamos, si son temas relacionados con blanqueo de capitales o cuentas mula, pues lógicamente las cifras que estamos hablando son considerables. Y la normativa también está cada vez más modificándose que en caso de fraude, pues sea la entidad financiera quien tenga que responder contra ella, ¿no? Y estamos hablando en la región en torno a los 90, 100 mil millones de dólares anuales en costos por el cibercrimen, ¿vale? Y si vamos específicamente a cosas que vamos a hablar aquí, en lo que es account takeover, o sea, robo de credenciales, y el fraude relacionado con creación de nuevas cuentas y tarjetas de crédito, por ejemplo, estaríamos hablando entre 15 y 20 mil millones en pérdidas directas por fraude directo, ¿no? Pero en realidad esto no es todo, ¿no? El mayor coste no es la pérdida de dinero simplemente, ¿no? Es también la pérdida de confianza, que es un factor difícil de medir, ¿no? Lo primero que si a mí me realizan un fraude, ¿qué voy a pensar? Pues que mi entidad no está poniendo, digamos, los mecanismos necesarios para protegerme a mí, proteger mi identidad, proteger mi dinero, ¿no? Al final, ¿no? Por lo tanto, digamos, esa falta de confianza tiene sí o sí, digamos, un impacto directo, digamos, en las entidades financieras, ¿no? Incluso, digamos, puede llevar a sanciones, ¿no? Que te pueden perfectamente dejar, o algunas entidades financieras, dejarlas de lo que es el sistema, fuera de lo que es el sistema euro-dólar, bueno, combinado, digamos, por la pérdida de corresponsabilidad, ¿no? Pero bueno, hay casos muy sonados en Latinoamérica. De hecho, recientemente estuve leyendo noticias en México que habían detectado, digamos, una red de cuentas mula que, digamos, ha tenido implicación en 4 o 5 entidades financieras, ¿no? Y bueno, en los últimos años hemos visto que el crimen financiero ha evolucionado a ser un problema de determinados sujetos o organizaciones delictivas a ser una industria global, ¿no? Que en realidad es accesible a cualquier persona que tenga una conexión a Internet o un dispositivo, digamos, inteligente. Pues si hoy quiero compartirles por qué creemos nosotros que la identidad, lo que es literalmente quién eres tú, ¿no? Se ha convertido en el principal campo de batalla, ¿no? Entre aquellos que intentamos proteger tu identidad y a las entidades financieras que esa identidad, digamos, esté dentro de un ambiente seguro, contra aquellos que intentan robarla, suplantarla, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que antes de continuar y meternos de lleno en lo que es el crimen financiero y la importancia de lo que es la identidad dentro de este ecosistema, creo que es necesario que aclaremos determinados conceptos fundamentales, ¿no? Porque las cosas, a ver, la parte de compliance o de cumplimiento normativo, también la lucha contra el blanqueo de capitales, sigue una terminología, digamos, que es estándar, ¿no? Y creo que sí es interesante, digamos, que los oyentes puedan manejar e incorporar, digamos, dentro de su argumentario o su vocabulario, digamos, determinados conceptos que se los van a encontrar cada vez más y van a ir sonando cada vez más. Y a mí personalmente es algo que el mundo de lo que es el crimen financiero es algo mucho más complejo de lo que ustedes imaginan, ¿no? Estamos hablando de no solamente de fraude de identidad, sino también cosas relacionadas con blanqueo de capitales, con estructuras societarias, digamos, para ocultar los últimos beneficiarios, con mecanismos para evitar sanciones, por ejemplo, en el caso ahora, digamos, sanciones a países tipo Rusia o Irán, ¿no? Y también hay fraude solamente dedicado a lo que es la parte que se apoya lavar dinero con transporte de mercancías internacionales, ¿no? Es un mundo muy complejo, muy interesante, a mí personalmente me apasiona, así que estoy encantado, digamos, de compartirlo con ustedes hoy, ¿no?
Bueno, así que me voy a centrar en los que yo creo, o sea, que creemos personalmente, o sea, que creemos personalmente, está muy mal dicho, los que creemos que son más relevantes, ¿no? El primero, concepto claro, NAF, o sea, New Account Fraud. O sea, alguien, ¿qué es lo que intenta? Intenta crear una cuenta, digamos, con datos falsos o sintéticos, ¿no? Es algo muy, digamos, es un término que se usa, o sea, New Account Fraud es algo y es potencialmente el riesgo más alto que tenemos, ¿no? Siguiente anacronismo que se maneja mucho en la industria es el ATO, o sea, ATO, Account Takeover, o sea, es yo robo tus credenciales y utilizo tus credenciales para acceder a tu cuenta y hacer cosas, digamos, en tu nombre, pero no eres tú, ¿vale? Y aquí todo lo que es las campañas de phishing orientadas o el malware orientado para robo de credenciales están orientados a realizar posteriormente ATOs, ¿no? Ataques de ATOs, ¿no? Por otro lado, tenemos cuentas mula, o sea, son cuentas, digamos, que tenemos en entidades financieras que son intermediarias, ya sea con consentimiento o sin consentimiento para poder mover dinero de un origen ilícito y blanquearlo mediante distintos saltos para realmente ocultar tanto el origen como el destinatario final, ¿vale? Y un concepto también creo que es relevante es el monitoreo de transacciones, que intenta analizar en tiempo real las transacciones financieras que se van realizando entre cuentas, ¿no? Y están destinados a levantar la mano y decir, oye, aquí hay una alerta porque una persona emitió 5 transferencias o recibió 10 y transfirió 90 a los 10 segundos. O realizó, yo qué sé, 5, 6, 7 transacciones o 7 transferencias o sacó X cantidad de veces dinero, ¿vale? De una forma, digamos, no común, ¿no? Pues todo lo que es los sistemas de monitoreo de transacciones están orientados a detectar ese tipo y levantar la mano cuando hay una alerta, ¿no? Siguiendo un poco el segundo, vamos a hablar solamente de tres conceptos que yo creo que son relevantes, los restos los pueden ver en la presentación, ¿no? La parte de ataques de inyección, que es uno de los desafíos más comunes, bueno, los que ha crecido muchísimo y los cuales nos estamos encontrando más en el día a día, ¿vale? Que son insertar, digamos, durante una transacción o durante un proceso, ya sea de onboarding o autenticación, digamos, información falsa, para hacer creer al sistema que está hablando directamente con la cámara del dispositivo, ya sea la cámara del ordenador o el teléfono móvil, pero en realidad, digamos, están inyectando un vídeo mediante deepfakes, que lógicamente, pues si no tienes mecanismos para ese tipo de cuestiones, lógicamente los sistemas van a fallar, ¿no? Y luego, pues el concepto de identidad sintética está claro, o sea, estamos hablando de identidad que no existe en realidad, pero aquí los defraudadores son, y las redes criminales no son tontos, ¿no? Hacen un combo entre datos reales, sobre todo biométricos, con información sintética o ficticia, ¿no? Hacen un combo de, yo qué sé, mi cara con tu nombre o con los datos de esta persona porque yo sé que tiene buen scoring o porque yo tengo información de lo que es a nivel social de esa persona, ¿no? Y finalmente lo que es ingeniería social, pues todo lo que es manipulación psicológica para obtener acceso o que tú hagas algo que alguien te está forzando a hacerlo sin darte cuenta que estás cometiendo, que te están intentando hacer un scam o un fraude, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? ¿Y por qué comento estos conceptos? ¿No? Porque en realidad van a comprobar que la identidad está en el epicentro del crimen financiero, ¿no? Son las identidades de personas, ya sean reales o ficticias, las que cometen el crimen, ¿no? Ya sea para blanquear capitales, para utilizar, digamos, cuentas mula, o para beneficiarse, digamos, para ocultar que son los últimos beneficiarios de dineros que son considerados ilícitos, o incluso pues el lavado de dinero mediante comercio internacional, etcétera, ¿no? Siempre hay un concepto, digamos, que está en medio y que, porque en realidad, o sea, aquí no, lógicamente hablamos de bots y ese tipo de cosas, pero ese bot también tiene una identidad, ¿no? Son personas, o ya sea ficticias, como comentaba, o reales, aquellas que cometen los delitos financieros, ¿no? Y bueno, vamos a dar un rápido vistazo al estado del fraude en Latinoamérica en materia de cifras. Bueno, pues pensémoslo así, ¿no? El 88% del fraude en Latinoamérica ocurre desde dispositivos móviles, ¿no? Esos mismos dispositivos, porque para empezar tenemos una altísima tasa de penetración, ¿no?
Y segundo, esos mismos dispositivos que han ayudado y democratizado, digamos, tanto el acceso a Internet como fomentado la inclusión financiera, que es algo, digamos, que se ha avanzado tremendamente en Latinoamérica en los últimos años, pues son esos mismos dispositivos aquellos que han democratizado el acceso a los criminales, ¿no? Mediante phishing o malware, etcétera, ¿no? Y los números en realidad hablan por sí solos, ¿no? Pues se ha visto un incremento del 49% en robos de dispositivos móviles. Este es un dato muy interesante también. En Brasil solamente el porcentaje de ataques de deepfakes contra sistemas de validación de identidad aumentaba en torno al 700%, un 113% el malware. ¿Por qué? Porque claro, la inteligencia artificial es muy inteligente y se puede utilizar para desarrollar malware espectaculares, ¿no? ¿Vale? Como comentaba antes, las cifras son, algunos te pueden decir, pero por ahí va un poco los temas, ¿no? Estamos hablando de en torno al 38%, digamos, de aumento año a año en los casos de totales de fraude, ¿no? Y aquí hay una cifra interesante, ¿no? En aquellas redes bien asentadas, con mucho conocimiento de cómo funcionan los sistemas financieros, no son tontos, van a operar a bajo nivel e intentar siempre seguir operando bajo el radar, ¿no? Y para este tipo de crimen financiero, pues el promedio de detección es en torno a los 16 meses, ¿no? Así que sí pueden imaginar, digamos, la complejidad del problema, ¿no? Y bueno, pues aquí es muy evidente lo que es, todo lo que es la parte de fraude y, mediante phishing y estafas para conseguir account takeover, más los relacionados con tarjetas de crédito, pues cubren cerca del 70% de lo que es el total de fraude y crimen financiero de Latinoamérica, pero, las tasas de crecimiento más grandes las estamos viendo en la penetración de malware y los fraudes orientados a romper la creación de cuentas nuevas, ¿no? O sea, el new account fraud, lo que habíamos contado, sobre todo por la irrupción de identidades sintéticas, ¿no? Pero tienen que pensar una cosa, porque el phishing, ¿por qué hago phishing? Yo te robo tus credenciales y recordar que no solamente el origen, o sea, el último propósito que tengas sea robarte el dinero, sino que a lo mejor no, tu cuenta la voy a usar para otro tipo de cosas, como por ejemplo es el lavado o transferencia sin que te des cuenta, ¿no? Y bueno, y si vamos por país a país, vamos a centrar el tiro. Bueno, no vamos a cubrir todos los países, pero solamente darles un poco una pincelada. Brasil es el epicentro, lógicamente el líder en volumen de fraude, está claro por qué, ¿no? Su tamaño como país, la penetración, digamos, el número de población, y otros sistemas, digamos, que han afectado lo que es el sistema PIX, o sea, todos los sistemas de transferencias inmediatas, que yo puedo hacer una transferencia de una entidad a otra entidad y se ejecuta en segundos, pues lógicamente el mismo sistema que intenta detectar que si esa transferencia se ha hecho bien o no, o si no es un fraude, pues cada vez se te acorta el tiempo que tú tienes, digamos, para poder detectar potenciales fraudes, ¿no? Y eso siempre, digamos, afecta, ¿no? México es diferente. El arma preferida, aquí estamos hablando de phishing, sobre todo para robo de credenciales. Hay estadísticas que hablan en torno al 59%, digamos, de los usuarios pues, han reportado al menos una vez al mes de intentos, digamos, de potenciales scams o robo de credenciales. Y por último, Colombia está viendo grandes incrementos en lo que es el robo de identidad, con cerca de un 400% y la irrupción de troyanos, ¿no? Para un robo de credenciales, ¿no? ¿Y por qué ahora, no? ¿Y por qué de repente todo esto comienza a explotar, ¿no? Aquí convergen en realidad cuatro fuerzas. Por un lado, vivimos un momento extraordinario de transformación digital, ¿no? Pero el problema está que esta velocidad, digamos, de transformación digital ha superado en realidad a la velocidad en cual los sistemas, digamos, de los controles de seguridad van evolucionando, ¿no? En segundo lugar, la alta penetración de smartphones, ¿vale? Y tercero, pues las identidades sintéticas, o sea, los criminales no inventan todo, o sea, como comentaba antes, mezclan datos reales con datos falsos y tienen acceso a ese tipo de herramientas para poder generarlas. Y existe a día de hoy, desafortunadamente, y va a seguir siendo, y no es solamente el problema en Latinoamérica, sino es que es algo
común también a otras regiones del mundo, la brecha regulatoria, ¿vale? Hay algunos países, y aquí pongo el ejemplo, digamos, que recientemente conocemos, que conozco yo a nivel personal, la nueva legislación en Filipinas, pues que es muy exhaustiva, que las entidades financieras tienen que implementar biometría de comportamiento, tienen que implementar soluciones para monitoreo de transacciones, tienen que implementar a todos los niveles soluciones para monitoreo continuo del blanqueo de capitales, no solamente a la creación de las cuentas, lo que se llama AML, ¿no? O sea, que no eres un político, que no estás en ninguna lista negra, o lo que es análisis de medio adverso, ¿no? Pero sino que además sea un proceso continuo, ¿no? Que siga, digamos, en el tiempo, ¿no? Pero en otros países, lógicamente, no tiene una evolución de lo que es el marco normativo de ese tipo de madurez, ¿no? Por lo tanto, digamos, los criminales lo saben, ¿no? Se estudian todo esto y en cuáles y por ende, digamos, se ejecutan ataques desde múltiples jurisdicciones, ¿no? Y lo que hace que al final todo lo que es la investigación y sobre todo el intercambio de datos entre distintos países sea mucho más complicado, ¿no? Y vamos a hablar un poco, uno podría pensar, ¿no? ¿Y por qué realmente no somos capaces de detectar todo esto, ¿no? Pues aquí es un poco donde todo se vuelve algo más complejo, ¿no? El primer enemigo, como comentaba, es la velocidad, o sea, transferencias automáticas inmediatas. Es muy, muy interesante, digamos, para el usuario, pero bueno, para lo que es la hora de detección de fraude, pues tiene sus consecuencias, ¿no? El segundo, lógicamente, es la sofisticación creciente, o sea, los atacantes no son aficionados, o sea, usan machine learning, criptomonedas, wallet, técnicas de ingeniería social, cuyas técnicas, como había comentado antes, pues evolucionan muy rápido y se van haciendo cada vez, digamos, eh, más profesionales, ¿no? Y antes sí lo habíamos comentado, también lo había comentado ahora, y la introducción, pues la industrialización del fraude, ¿no? O sea, una persona que quiere cometer un fraude puede pagar como si fuera una suscripción a plataformas específicas para cometer fraude, para atacar a una determinada entidad, pues si paga una suscripción y es increíble, ¿no? Y no es un problema local, ¿no? Sino global, ¿no? Aquí pongo un ejemplo muy sencillo, digamos, de una imagen de un documento chileno, que ayer lo hice en 30 segundos con Gemini, pues, y puede generar, todo sintético aquí, los datos, o sea, no me forcé absolutamente nada, pero bueno, la calidad es bastante buena. De hecho, estuve analizando el documento, la última versión del documento chileno, se ve bastante real. Se puede generar incluso vídeos con esta imagen de esta chica, ¿vale? Y, y para intentar, digamos, abrir cuentas en entidades financieras, ¿no? Pero bueno, para que vean un poco la complejidad de todo el problema, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo de un caso real, ¿no? Hace poco una banda criminal en Telegram pues vendía credenciales mexicanas falsas por $3,3, ¿no? Lo que es básicamente el precio de un café, ¿no? Pues con esto abre una cuenta, pues si no tienes mecanismos, digamos, para detectar que las credenciales son falsificadas o son sintéticas completamente, pues algunos sistemas, no muchos ya cada vez sobre todo, lo aceptarían como reales y normalmente los sistemas tradicionales de detección de fraude pues son basados en reglas estáticas, ¿no? Que dicen, pues si esta condición, yo qué sé, nombre, apellido o edad o origen o geolocalización son X, pues levanta la mano, ¿no? No es, y la gente que intenta, o sea, las organizaciones criminales que intentan cometer fraude, pues lógicamente conocen este tipo de agujeros, pues intentan ir por el lado, ¿no? Y, um, y hablando recientemente con encargados, digamos, de hecho la semana pasada en un evento de la Asociación Internacional de Compliance Officers, ¿no? Era curioso porque cuando hablaba con directores de fraude o de compliance o de cumplimiento normativo en grandes entidades financieras, pues todos hacían hincapié en algo, ¿no? La necesidad de que las distintas áreas de la entidad financiera trabajen al unísono para la lucha contra el fraude. No es un problema, el fraude no es, y el crimen financiero no es un problema solamente de ciberseguridad, que ellos tienen su objetivo, que sería proteger sus datos, proteger el acceso a las aplicaciones, ¿no? Pero hay muchas más áreas dentro de la empresa, digamos, que tienen que estar en consideración, ¿no? Se ponía un ejemplo
muy sencillo, ¿no? En un banco que tenía, pues, lo que se llaman ejecutivos de cuentas, ¿no? En el caso de fraude, preguntaban, oye, ¿cuántas entidades? Lo primero que hacen es hablar con ese ejecutivo de cuenta y preguntarle, pues, qué información tiene esa persona. Esta información es vital. O sea, incluso antes de que los fraudes se cometan, ¿no? Si yo abro una cuenta y tengo un ejecutivo y él me conoce, pues él podría traspasar toda esa información, digamos, a la entidad financiera, lógicamente, para dar un contexto adicional y identificar potenciales patrones de fraude, ¿no? O sea, el mensaje que quiero dar, y luego lo hablaremos, que es algo, digamos, totalmente transversal, la lucha contra el fraude en las entidades financieras, ¿no? Bueno, voy a ir rápido. Tengo aquí algunos ejemplos para repasar brevemente algunos casos comunes de fraude. No son sofisticados en el papel, pero son muy comunes, ¿no? Estamos hablando de cerca del 70%, digamos, del total de fraudes que hay en Latinoamérica, ¿no? Voy a coger tres casos muy digamos, muy sencillos, ¿no? De esto es un caso real, ¿no? Una banda criminal crea cientos de cuentas falsas, ¿vale? En entidades financieras, mezclan datos reales y falsos perfectamente. La ubicación geográfica de la entidad financiera era Colombia, pero la IP donde está realizado ese ataque masivo, digamos, es de Rusia. Los nombres que se usan son colombianos, pero la biometría se comprobó que era de ciudadanos mexicanos, ¿no? Pasaron mediante inyección, mediante falsedad documental y otro tipo, digamos, de brechas, pues todos los controles de Know Your Customer, pues abrieron cuentas, consiguen créditos y mueven fondos, ¿no? Y bueno, esto es un caso real. Y en realidad, ¿cómo se detectan este tipo de cosas, no? Lógicamente, con sistemas para detectar ataques de inyección, eh, la muy poco valorada y muy vital sistema de prueba de vida, ya sea pasivo, creo que es mucho más interesante que la activa, porque la activa se puede predecir en muchas soluciones. Y pues todos sistemas, digamos, apoyados para análisis de sesiones, ¿vale? Y análisis de lo que es el contexto, tanto de seguridad de los dispositivos, desde qué redes, digamos, te conectas, desde qué geolocalización, etcétera, digamos, que te permitan, digamos, determinar este tipo de ataques, ¿no? El segundo caso es un secuestro de sesión. Un usuario legítimo se conecta a su cuenta, el sistema perfectamente lo verifica y le asigna los tokens de la sesión, pero en realidad pues no es él, ¿no? Pues un atacante obtuvo un token de sesión, se conectó y comenzó a transferir dinero, ¿no? El sistema en realidad no nota algo diferente porque las sesiones son similares, pero adicionalmente nos analizan ese tipo de cosas que te permiten determinar lo que se llama account takeover, ¿no? Todo lo que es la parte de análisis de comportamiento y monitoreo de transacciones y, lógicamente, pues todos los sistemas de que te permitan prevenir y bloquear este tipo de fraude, ¿no? Pero bueno, son ejemplos, digamos, que ocurren día a día, ¿no? Y bueno, muy sencillo, creo que, no sé, que creo que a la gran mayoría de las personas le ha pasado la típica llamada falsa la llamada falsa del banco, que te dice, oye, que tu cuenta se ha sido comprometida, tus credenciales han sido robadas, o cambiamos los datos de acceso o transfiere tu dinero a otra cuenta que te hemos abierto en tu nombre, ¿no? Y la persona, pues sin saberlo, pues esto es gente vulnerable, ¿no? A pesar de todo lo que son las campañas de divulgación y formación para luchar contra el fraude, pues hay gente que sigue cayendo, desafortunadamente, en cosas tan básicas como esta, ¿no? Lo mismo de lo que hablábamos de los fraudes vía WhatsApp, ¿no? O sea, vía deepfakes, vía emuladores de voz, etcétera, ¿no? O sea, se puede realmente hacer algo muy creíble que a determinada gente pues acabaría cayendo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál es la solución a todo esto, no? Y porque en realidad espero, bueno, y no espero, sino que sé que hay una, ¿no? Y la respuesta en realidad es un cambio fundamental, ¿no? En cómo abordamos lo que es la lucha contra el crimen y también la seguridad, ¿no?
en realidad tenemos que pasar desde un modelo, digamos, tradicional que ha sido reactivo, ¿vale? O sea, cometen el fraude y yo averiguo cómo en realidad cometieron el fraude para yo poder ajustar mis modelos, a un modelo proactivo en el cual yo tengo la capacidad para poder adelantarme, ¿vale? A que antes de que ocurra ese fraude, ¿no? Y aquí es donde entra el concepto de central para nosotros de identidad first, ¿no? O sea, primero la identidad, ¿no? ¿Qué significa, no? Significa que la seguridad ya no se basa en cosas tan básicas como dónde estás conectado, con quién estás o qué dispositivo usas, ¿no? Sino que va un poquito más allá, ¿no? Intentan comprobar, oye, ¿eres tú? ¿Vale? O ¿eres realmente tú? No me estarás engañando, ¿no? Es un poco lo que, digamos, muy fácilmente y a grandes rasgos podríamos definir, ¿no? El objetivo de lo que es los sistemas basados en identidad, ¿no? Durante décadas, la seguridad financiera pues, se enfocó en proteger aspectos muy puntuales, el servidor, la base de datos, cómo protejo tus datos, cómo transfiero datos, ¿no? Son controles los que se llaman fragmentados, ¿no? Con este concepto de primera identidad, pues la identidad se verifica, que es verificada, se convierte un poco en el centro absoluto del modelo de defensa, ¿no? Y es una validación que se tiene que hacer continuamente, persistente, digamos, no solamente analizando, digamos, los datos de la identidad de la persona, sino todo lo que es el concepto, digamos, el marco contextual en donde esa persona está operando, ¿no? Y aquí donde introducimos un concepto, digamos, de distintos niveles, ¿no? El primer nivel intenta responder a la pregunta de quién eres, ¿no? Estamos hablando de la lucha contra el New Account Fraud y garantizar procesos de onboarding y creación de cuentas y apertura de cuentas, digamos, fiables, ¿no? Y aquí uno tiene que ser realmente implacable, ¿no? Porque si dejas que alguien con identidad falsa o suplantada o sintética, da igual lo que tengas después. Da igual que tengas transaction monitoring, da igual, ¿no? O sea, si este es el primer punto de entrada, si aquí se te cuela, más adelante vas a tener tu sistema, digamos, entero está comprometido, ¿no? Y lógicamente hay una serie de herramientas que están a disposición, digamos, de las entidades financieras, como lo que comentaba antes, ¿no? Detección de deepfakes, prueba de vida, análisis de falsedad documental, validaciones tanto de AML, etcétera, y también, lógicamente, una herramienta muy interesante y muy fiable es integraciones contra bases de datos gubernamentales, ¿no? Y también habíamos comentado la importancia de protegerse contra ataques de inyección, pues lógicamente incorporarlo, ¿no? En segundo, bajamos un peldaño y hablamos de lo que sería el nivel 2, ¿no? Y él se intenta responder, a ver, ¿qué haces, no? Ya que hablamos sobre todo del fraude no autorizado. Yo que intento luchar, ¿no? Aquí es que alguien use mi cuenta para algo que yo no estoy de acuerdo. Y aquí también no solamente es el fraude lo que se llama no autorizado, sino también autorizado. ¿Qué pasa si yo formo parte de una entidad criminal y yo doy y comparto mis credenciales a un tercero para que opere mi cuenta, ¿no? Pues estos sistemas intentan, digamos, detectar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que intenta responder, no? Actúas como siempre actúas, ¿no? Y, y normalmente, digamos, cada una de las personas pues teclea a una cierta velocidad o usa el ratón, digamos, el mouse del laptop que usa o el del computador pues a una velocidad determinada, pues se inclina el dispositivo, pasa determinado tiempo en determinadas pantallas de lo que son la aplicación bancaria o el portal de la entidad financiera, realiza transacciones a determinada gente y de ciertos montos, ingresa determinada cantidad de dinero, ¿no? Pues todo esto forma parte, digamos, de lo que es un patrón de comportamiento, ¿no? Y los sistemas intentan, pues, crear un perfil único a cada una de las personas con este tipo de datos y cuando esto no coincida porque toda la sesión se tiene que analizar completamente, desde el momento que se inicia la sesión hasta que se cierra, ¿no? Y pues tiene que haber un proceso de validación continua y estos sistemas intentan validar exactamente eso, ¿no? Que durante toda la sesión seas tú, ¿vale? Y el nivel 3 también, ¿qué intenta, digamos, determinar, ¿no? Lo que se llama con quién te conectas, ¿no? O sea, este es lo que se llama el ecosistema financiero, ¿no? Una vez que se verifica quién eres, cómo actúo, ¿no? Se mira en realidad dónde se mueve tu dinero, ¿no? Y porque aquí es donde el crimen financiero se completa, ¿no? En lo que es, como ya hemos comentado, cuentas mula o temas relacionados con el blanqueo de capitales, ¿no? Y bueno, pues todo esto se detecta mediante análisis y estudio del comportamiento de las cuentas y
y la clasificación de las mismas por riesgo, ¿no? Se miran patrones de transacciones y, lógicamente, cuando se detecta un fraude, se han de encontrar, lógicamente, bloquear y posteriormente reportar a las autoridades, lo que se llama SAR, ¿no? Era Suspicious Activity Report, ¿no? Ese es el nombre, la terminología que se usa a nivel oficial, ¿no? Y lo comentaba un poco antes, ¿no? El fracaso del silo, ¿no? Y aquí está lo que muchas instituciones aún no entienden, ¿no? El fraude y el cumplimiento, ¿no? La parte de AML, lo que comentaba, ¿no? Y la ciberseguridad ya no están separados, ¿no? Si vemos una cadena de un ataque típico, ¿no? Malware, creo que lo había comentado, ¿no? Se robaban las credenciales, pues finalmente pues, se acababa en una cuenta muda, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay que atacarlo a nivel conjunto. Y bueno, ya estoy casi finalizando. Me quedan como muy mucho 4 minutos, ¿vale? Así que creo que voy bien, ¿eh? Tenía 40 minutos. Hay algo más que necesitamos entender, ¿no? Ahora en realidad estamos en una guerra de IA contra IA, ¿no? Por un lado tenemos la IA ofensiva, en los cuales los criminales usan inteligencia artificial para generar deepfakes, ya sea audiovisuales y hiperrealistas, ¿no? Y también crear campañas de phishing personalizado, analizando tus redes sociales, ¿no? O sea, ellos se encargan de analizar tus redes sociales y después mandarte mensajes y hacerte campañas específicas, ¿vale? Que tú piensas que estás hablando con X persona y en realidad es otra, ¿no? Es un criminal, ¿no? Y también se usan para automatizar ataques a escala masiva y para amplificar lo que es la manipulación psicológica usando los típicos grandes modelos de lenguaje, ¿no? O sea, es como si tú estuvieras hablando con ChatGPT, porque te puede hablar y te habla súper bien, pero en realidad estás hablando con una instancia de inteligencia artificial de criminales, ¿no? Y por otro lado tenemos la IA defensiva, para analizar grandes volúmenes de datos. Yo creo que esto ha sido un gran avance, ¿no? Porque nos permite analizar en tiempo real mucha información y detectar anomalías y patrones en tiempo real y construir lo que llamamos el ciber ADN, ¿no? O sea, de cada una de las personas que van conjuntamente con la información biométrica y datos conductuales, ¿vale? Para identificar básicamente pues, redes fraudulentas y parar el fraude, ¿no? Y bueno, para concluir ya a modo de resumen, lo que tenemos claro es que el fraude evoluciona y seguirá evolucionando, ¿no? En realidad se ha convertido en una industria global y está realmente al alcance de todos, ¿no? Y la lucha contra este fraude realmente se ha de abordar desde un enfoque global dentro de lo que es las entidades financieras, ¿no? Y el concepto de que hemos comentado de Identity First no es solamente una solución, ¿no? Eso implica un cambio radical en lo que es la visión, ¿no? La identidad importa, ¿no? Importa de verdad y realmente se ha de proteger a toda costa, ¿no? Mirando un poco hacia adelante, creemos, bueno, ahí hay muchas más cosas, ¿no? Yo creo que esto es una carrera y va a seguir, ¿vale? Lo primero que vamos a seguir viendo IA contra IA, ¿vale? La batalla entre soluciones para realizar el fraude contra aquellas soluciones que intentamos detectarlo, ¿no? Y aquí, ¿quién ganará? Pues quien tenga el mejor Machine Learning, ¿no? Quien haya entendido cómo funcionan los sistemas de detección de fraude y cree soluciones que los superen, ¿no? Y siempre será una carrera, ¿no? ¿Vale? En segundo lugar, el desafío que nos va a traer la identidad descentralizada, ¿vale? Y también las plataformas de pagos directos entre personas, ¿no? Y cuando esos, digamos, se puede abrir incluso a transacciones transnacionales, pues eso sin pasar por un sistema, digamos, central, pues permitirá, pues será un desafío a la hora de determinar o de detectar determinados fraudes, ¿no? Y en tercero, pues el riesgo cuántico. Bueno, sabemos que es lejano, pero no es ficción. En realidad, pues yo creo que las entidades financieras van a adaptarse, lógicamente, todos sus mecanismos de seguridad y PKI con llaves, digamos, que sean quantum resistant, ¿no? O sea que ahí vamos a... Pero bueno, eso es algo que en realidad no creo, pero sí es un desafío que hay que tenerlo que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, y en realidad aquí les dejo una pregunta final, ¿no? Para todos a los asistentes y que han compartido este rato. Espero que haya sido de interés y utilidad. Pues
les dejo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Somos realmente conscientes de estos problemas en Latinoamérica o creemos que no nos pasa a nosotros, ¿no? Y en lo cual nos enfrentamos en realmente una amenaza estructural, ¿no? Sistémica y sin precedentes en el sistema financiero, ¿no? Y la segunda, ¿estamos listos para hacer el cambio de paradigma que requiere esto y para poder realmente afrontar este desafío? Se verá en el futuro. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y aquí les dejo el enlace al Fraud Intelligence Report, digamos, que hemos publicado recientemente y reiterando, lógicamente, mi agradecimiento a todos aquellos que han participado y a FinTech Américas por darme este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, vaya Alejandro, la verdad que ha sido un masterclass buenísimo y un tema obviamente crítico para la operación de los servicios financieros. Y ahora vamos a las preguntas y respuestas. No sé si, no, yo sé que has estado presentando, pero ha habido muy activo los comentarios. Cuéntame un poco, a ver qué han dicho la gente. Bueno, aquí yo creo que si me dices a mí cuál es el headline, acá es para mí el comentario, creo que más a ver, déjame buscarlo acá, porque creo que todos acá, de David Asensio, que David dijo, incluso hay gente que se atreve a más, la persona que llevó a su tío muerto para solicitar un crédito en Brasil. Sí, sí. So, yo creo que Bueno, el caso de Brasil es espectacular, ¿no? Porque, a ver, seamos honestos, ¿no? Es el mercado más grande, pero además son exportadores de fraude. O sea, los brasileños criminales atacan a México o atacan a Colombia, ¿no? Porque saben que son el segundo y tercer mercado, digamos, financiero, ¿no? A nivel latinoamericano, ¿no? Pero sí, es increíble. De hecho, ha habido todo un cambio normativo en Brasil para evitar ese tipo de cosas, ¿no? El fraude que había con estos créditos consensuados, creo que se llaman, que son créditos que te van, tu pagador, o sea, tu empleador, ya sea el gobierno o tu empresa, te deduce antes de pagarte tu sueldo la cuota relacionada con ese crédito, ¿no? Ahí hay un fraude terrible, ¿no? O sea, pero hay mucho movimiento. Sí, también, bueno, mira, y Bianca Guerra, que había también comentado que esto es importante también a un nivel gubernamental, que se deben actualizar, no solo a nivel privado, que Sí, entonces tiene que haber colaboración y sí, coordinación entre el sector sí. público y privado. Oye, yo les dejo un dato. Si uno quiere, si algún apasionado de lo que es la normativa, de lo que es la lucha contra el crimen financiero, que gaste 1 horita o 2 horitas y se lea la normativa nueva que se llama AFASA, AFASA, de Filipinas. Y yo creo que a futuro gran parte de las normativas irán por ese lado, ¿no? Porque especifica lo que comentaba yo antes durante la presentación, punto a punto, cómo las entidades financieras tienen que atacar esto, ¿no? Y también fomenta lo que es la colaboración, porque sin la colaboración entre las entidades financieras a nivel grupal, pues la batalla está prácticamente perdida, ¿no? Bueno, y aquí tenemos preguntas. Y vamos a empezar acá con una pregunta breve que de Germán Graiño, que solamente estaba preguntando si el caso es respecto al segundo caso, se trataba del canal web o de móvil. De canal móvil. Ok. Y bueno, y seguimos acá entonces a David Asciencio, que dice, como profesionales en ciberseguridad, ¿cómo podemos estar enterados de todos estos tipos de bots o más herramientas que utilizan los cibercriminales para así poder concientizar a la persona de la empresa, al personal de la empresa, del tipo de cosas a las que se podrían enfrentar? ¿Cómo actualizarse a todos los movimientos de lo que están haciendo los ciberdelincuentes? Desafortunadamente, la gran parte de las entidades, y como comentaba, ¿no? Siguen un approach reactivo, ¿no? Y ellos siempre van por delante. ¿Sabes lo que hay disponible y existe y es un negocio también? Hay empresas que te dan el servicio, que se infiltran dentro de la dark web, en estas organizaciones criminales, que preparan y desarrollan estos software o herramientas, digamos, para cometer fraude y comparten esa información con aquellas entidades que lo pagan. Otros casos que yo sepa, bueno, hay grandes
consorcios también en los cuales y foros donde se habla específicamente de esto, porque que pase un fraude o que se cometan determinadas tecnologías, o sea, que se usen tecnologías para cometer fraude en una región, no significa que existan, digamos, en Latinoamérica aún, o a lo mejor Latinoamérica va incluso por delante del tipo de fraude que se comete en Europa, por ejemplo, ¿no? Pero hay foros, digamos, donde las entidades financieras comparten ese tipo de datos sobre el tipo de fraude y qué tecnologías se usan, porque hay toda una investigación, ¿no?, detrás, ¿no? Bueno, seguimos. Y entonces acá tenemos a Luis Guevara, que pregunta, dice, considerando que los ataques se orientan a dispositivos móviles, ¿tienes algún estadístico por sistema operativo Android y iOS? ¿Cuál es el volumen de ataques a través del web? Gracias. Gracias a vos. A ver, en realidad, creo que había una cifra por ahí, un baile, ¿no? En torno a casi el 90% de los ataques están orientados a canal móvil, 10% web, ¿vale? Porque es más complejo, ¿no? Más complejo. En colarte, digamos, un malware o, digamos, analizar tus sesiones. Ahora bien, te miento si te diría con cifras reales. Si no, son cosas, digamos, que no tengo, digamos, el porcentaje, ¿no? Te digo que ambas plataformas no están tan dispar a la hora, digamos, sufrir ataques, porque ambas tienen APIs, tienen mecanismos, digamos, de los dispositivos se pueden romper, pero creo que estaba algo más por arriba, no mucho más, los sistemas basados en Android. Bueno, y entonces acá volvemos con Germán Graiño que pregunta, dice, ¿cómo abordar internamente en la compañía el dilema del equilibrio entre disponibilidad y ciberseguridad a la lucha interna entre ciberseguridad y entre seguridad y IT? Mira, hay un concepto, digamos, que se maneja muy mucho en las entidades financieras, sobre todo en banca, ¿no? Lo que se llama el risk appetite, ¿vale? De hecho es un concepto que ellos manejan, pues que básicamente una entidad define, ok, hasta qué nivel de fraude yo puedo tolerar o soy capaz de tolerar. Y eso es algo, digamos, que se habla internamente también. Y en función de eso, pues se balancea, digamos, la facilidad al usuario. Lógicamente, ¿qué es lo que quiere una entidad? Facilitar lo más posible, digamos, el acceso y creación de nuevas cuentas, que esa gente que tiene cuentas pueda transaccionar de forma conveniente, fácil y rápida, porque eso al final se refleja directamente en revenue, bueno, en cifra de negocio, digamos, y beneficio para la empresa. Ahora bien, quienes intentan luchar, digamos, contra el fraude, pues están completamente quieren establecer los mecanismos más complejos, digamos, para poner las barreras más grandes posibles para evitar cualquier tipo de fraude, ¿no? ¿El balance dónde está? Yo creo que no es algo, digamos, tan complejo, porque las herramientas y las soluciones que hay actualmente, pues, no rompen tanto lo que es la experiencia de usuario. Ahora bien, sí hay determinados problemas y creo que más que nada están en la parte de falsos positivos, ¿ya? Porque ningún sistema podemos decir que son 100% fiables. Incluso detectar un documento, una falsedad documental mediante una foto o un vídeo que se captura en un dispositivo móvil, pues es francamente complejo, ¿no? Y por otro lado, pues si uno hace monitoreo de transacciones o análisis de cuentas mula o incluso parte de cumplimiento normativo, si tú tienes un nombre común, a ver, Alejandro, yo qué sé, bueno, imaginemos, Juan Pérez. Si yo tiro una búsqueda contra una base de datos de sanciones internacionales, van a aparecer 1 millón de Juan Pérez. Pues, ¿qué es lo que hacen las empresas? Pues reducir. Pues ok, si es tan común, pues, bueno, lo dejo que pase. Eso es lo que se convierte en lo que es un parámetro que se llama el risk, el apetito de riesgo que tiene y que puede soportar la entidad financiera. No es algo sencillo, es algo, digamos, que por eso es muy importante que haya una comunicación transversal en todos los organismos, porque al final, ciberseguridad tiene que luchar, digital experience tiene que luchar, los canales digitales, digamos, de la entidad financiera, la gente de cumplimiento normativo, de experiencia de usuario, siéntense, pongámonos de acuerdo, hagamos esto juntos, ¿no? Que no cada uno luche una batalla, digamos, independientemente, ¿no?
Buenísimo. Seguimos acá. Paola de Sangles, con el onboarding digital. Al trabajar con público de inclusión, ¿qué mejores prácticas para hacer el proceso fluido, pero al mismo tiempo con más puntos de seguridad para evitar fraudes, robo de identidad? A ver, en lo que es la parte, digamos, de inclusión, aquí podríamos, a ver si, repíteme un poco la pregunta, si se refiere a determinados, eh, Me ¿cómo se llama? imagino que dice que Grupos. es un público de inclusión, me imagino. No sé si lo O que... sea, ¿a qué se refiere? ¿De mayor de edad o con problemas de movilidad o sin conocimiento, digamos, de utilización de herramientas digitales, ¿no? pudiera ser, la Sí, interpretación la tomamos sí, acá, que estamos hablando con personas que son nuevos al sistema y no, a lo mejor no tienen sí. experiencia. A ver, ¿qué es lo a ver, para empezar, digamos, las herramientas que tú, sobre todo en lo que es la parte de onboarding, tienen que tener lo menos interacción que dependa del usuario posible. O sea, por ejemplo, si yo voy a capturar una imagen de un documento, pues que sea un mecanismo realmente rápido, inteligente y que capture, que vaya analizando en tiempo real y mediante control de calidad, la calidad de los frames que está viendo y capture automáticamente la imagen, ¿no? Del documento y extraiga los datos y haga toda la comprobación para que no tengas que volver a capturarlo una y otra vez, ¿no? Segundo lugar, lógicamente, los mecanismos de prueba de vida que son pasivos, o sea, no implican que la persona tenga que interactuar, porque en realidad uno acaba destrozando el móvil. O sea, cuando yo me encuentro, mueva para la izquierda, yo muevo para la izquierda y no lo detecta. Mueva, yo acabo loco y cierro y no voy, ¿no? También vemos en muchos países, sobre todo, digamos, en África también, ¿no? Bueno, lógicamente en Latinoamérica y en Asia, ¿no? Que la apertura de cuentas también puede ir asistida, ¿vale? O sea, que haya un operador detrás guiándote de todo lo que es el proceso y te vaya diciendo con en un, digamos, en una call de vídeo, te vaya guiando en lo que se llama onboarding asistido, ¿no? Y también entidades financieras que hacen que los agentes de ellos tengan las aplicaciones en tablets y la persona venga, pues, o ellos puedan ir directamente al domicilio de esas personas y puedan hacer los procesos de onboarding, ¿no? Hay una muy gran flexibilidad, ¿no? No creo que... Pero sí, hay herramientas suficientes para que sean... Pero aún así vemos que hay fricción, ¿no? Hay margen de mejora. Bueno, aquí mira, nos queda una pregunta, nos queda poco tiempo, pero una pregunta grande de nuestro amigo Javier Hidalgo. ¿Cómo estás, Javier? Aquí dice, gracias a la presentación, en los mercados como Colombia, México, el esquema de Open Finance es una realidad y que el resto de los países de Centroamérica y el Caribe deben llegar a adoptar para poder tener una economía abierta. ¿Cómo ves ese contexto que de entidad First puede influir para poder integrar este nuevo modelo de negocio en el sector financiero? Me acaba de destrozar. ¿Por qué? A ver, Open Finance, lógicamente, digamos que intenta, no soy un experto en Open Finance y la verdad que, mira, me lo tendría que apuntar incluso porque, pero bueno, voy a hacerle un poco de empeño, ¿no? No tengo una buena respuesta. ¿Qué te diría? A ver, lógicamente, ¿qué intenta? A ver, que yo sepa, digamos, Open Finance intenta que, lógicamente, democratizar, digamos, el acceso al sector financiero, no solamente, digamos, controlado por la banca, ¿no? Sino que también, digamos, el intercambio de datos, digamos, si yo hago un onboarding, digamos, con una entidad, pues que esos datos se puedan reconocer y se puedan, digamos, compartir, digamos, dentro de un ecosistema un poco seguro entre entidades financieras y así fomentar la inclusión y reducir potencialmente la dependencia de determinado tipo de entidades, ¿no? ¿Cómo puede afectar? Pues lógicamente, no sé, tendría que estudiarlo, pero me encantaría. Pero creo yo que al final, detrás de cada cuenta, ya sea una cuenta bancaria o en cualquier tipo de entidades, pues hay una persona, ¿no? No creo que sea, digamos, algo que influya realmente muy gravemente, digamos, en el modelo, ¿no? Porque al final las personas, como comentaba al principio, el fraude lo siguen cometiendo las personas, ¿no? Y las personas están asociadas a una identidad.
Bueno, Pero sí, buena, ¿eh? Me la voy a estudiar un poquito más y bueno, a lo mejor en los comentarios del vídeo pues lo pongo y me comprometo a responderla en condiciones, ¿no? Pero me bueno, pillaron un poco Alejandro, hemos offside. llegado ya al final de este masterclass. Espero sinceramente que las haya sido tan valioso como lo ha sido para mí y que haya sido una experiencia enriquecedora para vos. Quiero darle un enorme agradecimiento a vos por participar y No, el compartir placer es tanto mío. conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes a todo el mundo. Que esté muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, hasta luego. También me gustaría darles las gracias a ustedes como miembros de la comunidad de FinTech Américas por participar. Esperamos que este programa haya sido resultado valioso y que les ayude a potenciar sus carreras. Y por supuesto, un agradecimiento especial a nuestro socio FaceFi por apoyar este evento y hacerlo posible. Para aquellos que han quedado hipnotizados por el tema de hoy, no se cansen de hablar de ciberseguridad. Tengo buenas noticias. La odisea no se termina aquí. El viaje continúa en FinTech Américas 2026. Del 24 al 26 de marzo, únanse a más de 1.800 ejecutivos de la industria financiera durante 3 días de conocimiento profundo, innovación, networking estratégico y, por supuesto, la legendaria diversión de Miami. Porque trabajar duro no significa que no podemos disfrutar también. FinTech Américas Miami 2026 promete armarlos con los conocimientos, las conexiones y las estrategias necesarias para redefinir el futuro de las finanzas. Para conocer más sobre la conferencia, los invito a escanear el código QR que aparece en la pantalla. Para aquellos que hayan experimentado la magia de FinTech Américas Miami, saben que no es solo un evento, sino que es un viaje de adaptación y transformación. Y para aquellos que aún no han participado, mi deseo es que en el 2026 sea el año en que cambiemos eso y finalmente nos encontremos ahí. Un saludo de mi parte y de todo el equipo de FinTech Américas. Hasta la próxima.